Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mil disculpas, estudiantes, chicos. Pues, juraba que la práctica, que la teoría era el día de mañana, estaba con un desfase de horario. Vamos a empezar inmediatamente. Ok, el tema que vamos a tocar el día de hoy, la teoría programada, son las complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, una de las principales cosas que debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos acerca de un diabético es entender que el diagnóstico correcto es fundamental para poder evaluar al paciente y finalmente darle el tratamiento apropiado, pero el objetivo del tratamiento del paciente diabético es justamente evitar que éste haga complicaciones a largo plazo. Y tenemos de complicaciones. Complicaciones macrovasculares o macroangiopáticas y complicaciones microvasculares y microangiopáticas. ¿De qué se muere el paciente con diabetes? El paciente diabético se muere efectivamente de complicaciones macrovasculares, macroangiopáticas. Y estas complicaciones macrovasculares son a la cabeza el infarto de miocardio no fatal, los eventos cerebrovasculares y la insuficiencia arterial periférica. En un momento lo voy a compartir, no te preocupes, Milagros. Estoy justamente terminando de cargar, pero estaba haciendo un poquito la introducción. Voy a compartirles en estos momentos el archivo para poder empezar. Por favor, la delegada me verifica si se puede ver. Sí, a ver, por acá. Se ve en la pantalla, doctor. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces vamos a hablar justamente de las complicaciones crónicas de la diabetes. Les comentaba justamente de los dos grandes grupos de complicaciones en el paciente con diabetes, las complicaciones microvasculares o microangiopáticas y las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares. El diabético se muere principalmente de complicaciones macrovasculares. Actualmente los estudios de seguridad cardiovascular de los nuevos fármacos que se están investigando para el manejo del paciente diabético están dirigidos a este punto en particular. ¿Cómo yo puedo hacer con la nueva molécula reducir el riesgo de muerte en el paciente diabético? Este paciente diabético ya de por sí complicado, este paciente diabético que de por sí ya puede tener una enfermedad aterosclerótica sistémica, ¿cómo puedo hacer con un determinado fármaco que este riesgo de mortalidad se reduzca? Y justamente están dirigidos a este punto la mayoría de estudios de medicamentos actualmente. El infarto de miocardio, el evento cerebrovascular y la insuficiencia arterial periférica, ustedes ya la han revisado en, en los cursos de cardiología, en nefrología que han llevado en el ciclo anterior. Entonces, nos vamos a concentrar básicamente en las complicaciones microvasculares. Las complicaciones microvasculares son las que producen en el paciente discapacidad. Es un paciente con retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en esta población, termina ciego, termina siendo una carga para su familia, una carga para la sociedad, porque ya no va a poder valerse por sí mismo. Lo mismo sucede con el paciente nefrópata diabético que termina en soporte dialítico y termina con una carga importante una sobrecarga importante de las clínicas de diálisis, que también finalmente ve complicada su vida al tener que estar 3 o 4 horas al día en una máquina de hemodiálisis para poder seguir viviendo porque sus riñones ya no funcionan. Y el paciente con neuropatía diabética, que dependiendo del grado de dolor de neuropatía y de compromiso sensitivo, también ve afectada su calidad de vida porque no puede dormir correctamente, está con el dolor constantemente e incrementa mucho su riesgo de desarrollar úlceras por pie diabético. Entonces, vamos a tratar a continuación básicamente esas tres grandes complicaciones microvasculares de la diabetes.
Vamos a ir viendo a continuación lo siguiente. Vamos a empezar con la nefropatía diabética. Mis diapositivas cuando las cargo al sistema no se ven tan bonitas como las que tenía en el PowerPoint. Déjenme ver si lo puedo compartir mejor desde el PowerPoint. Permítanme un segundo, porque no las estoy viendo en su resolución apropiada. Doctor, buenas tardes. Es más fácil Hola. si pone compartir pantalla. Se carga Sí, directamente como tiene el formato. sí, eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias. Ahorita voy a cargarlo para crónicas de la diabetes. Aquí está. École, esta de acá. Ya, esto es así. Y vamos a volver por acá. Compartir aplicación y pantalla. Excelente. Toca pantalla, ventana de aplicación. Ya, esto. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Entonces, habíamos ya avanzado algunas diapositivas. Les hablaba de las complicaciones microvasculares que vamos a tocar ahora. Vamos a empezar a hablar acerca entonces de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la causa más importante de enfermedad renal crónica en la población. Y también es una causa principal de enfermedades que requieren terapia de reemplazo renal. Hablamos de diálisis peritoneal y hablamos de hemodiálisis. Asociado con un incremento en la mortalidad cardiovascular, los pacientes renales tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que los pacientes no renales diabéticos. Y esta complicación de la diabetes se suele desarrollar aproximadamente un 40% de pacientes con diabetes. Es una complicación bastante importante, suele estar muy bien asociada al manejo de la diabetes mal controlada en el paciente. Entonces es importante entender qué características tiene la nefropatía diabética para poder detectarla a tiempo y también poder diagnosticarla. Entonces vamos a empezar hablando acerca de algunos conceptos que son muy importantes que ustedes y tener bien claro para poder catalogar correctamente a un paciente con nefropatía diabética. No es exactamente lo mismo hablar de un paciente con nefropatía diabética que hablar de un paciente con una depuración de creatinina disminuida por otro tipo de enfermedad renal crónica. Hay que también hacer la diferenciación ahí. Cuando hablamos de nefropatía diabética, hablamos principalmente del fenómeno conocido como albuminuria. La albuminuria es un parámetro que utilizamos para evaluar justamente a los pacientes con nefropatía diabética. Para yo evaluar correctamente la albuminuria en mis pacientes diabéticos, tengo que utilizar una fórmula especial que es la tasa albúmina creatinina urinaria. Esta tasa albúmina creatinina urinaria me mide la cantidad de albuminuria por gramo de creatinina. La presentación del resultado de esta tasa de albúmina creatinina urinaria se da en miligramos por gramo. ¿Esto es importante entenderlo? Sí, porque se ha visto que este parámetro es el parámetro más exacto para evaluar albuminuria en un paciente con diabetes. Antiguamente utilizábamos la proteinuria en orina de 4 horas. Antiguamente utilizábamos la microalbuminuria convencional, cuyos resultados salen en miligramos por decilitro, pero se ha visto que estos resultados no son tan confiables y no son tan directamente asociados a la enfermedad renal en el paciente con diabetes. Entonces, este parámetro, tasa albúmina creatinina urinaria, tiene una equivalencia con la albuminuria convencional que nosotros conocemos. Entonces, la tasa albúmina creatinina urinaria normal debe salirme siempre por debajo de 30 miligramos por gramo. Esto se obtiene de una muestra simple de orina. No necesito juntar 24 horas en una botella, llevarlo al laboratorio, que es una situación muy complicada para muchos pacientes. No todos pueden recolectar correctamente su orina. Entonces, al utilizar un spot sample o sample spot, una muestra solamente de una pequeña cantidad de orina, es suficiente para poder establecer este punto de corte. Cuando yo hablo de albuminuria inapropiadamente alterada, cuando esta tasa albúmina creatinina se encuentra por encima de 30 miligramos por gramo a más. O sea, a partir de 30 miligramos en adelante, yo estoy hablando de pérdida de albuminuria, de albúmina por la orina. Se necesitan al menos 2 o 3 controles en un promedio, en un intervalo de 6 meses para establecer el diagnóstico. ¿Qué significa también eso? Que si un solo resultado de albuminuria es insuficiente para yo poder establecer el diagnóstico de nefropatía diabética. Requiero por lo menos de 2 o incluso hasta 3 controles en un lapso de 3 a 6 meses.
¿Qué condiciones pueden afectar el resultado de la albuminuria? Que también es importante que nosotros como médicos lo sepamos, que ustedes lo sepan para poder también establecer una correcta interpretación. La actividad física, el ejercicio intenso dentro de las 24 horas de la toma de muestra puede afectar la tasa de albuminuria creatinina urinaria y hacer que salga un resultado mucho mayor del real. O sea, la actividad física empeora la albuminuria, por así decirlo. Sobre todo cuando esta ha sido realizada dentro de las 24 horas de la toma de muestra. Las infecciones, no necesariamente las infecciones urinarias, cualquier tipo de infección a nivel del organismo, también la tasa de creatinina urinaria, la fiebre, la insuficiencia cardíaca congestiva y un elemento aquí muy importante que hay que tener en cuenta es la hiperglucemia marcada. ¿Por qué es importante tener en cuenta este factor de hiperglucemia marcada? Porque cuando nosotros hacemos la evaluación del paciente diabético y el diabético está con la glucosa, les pongo un ejemplo, en 300, 350, en ese momento no es conveniente hacer el estudio de descarte de nefropatía diabética, porque la hiperglucemia va a afectar el resultado, va a hacer que mi resultado salga mucho mayor y puedo catalogar inapropiadamente a mi paciente diabético como complicado con una nefropatía diabética cuando realmente no lo es. Entonces, cuando vamos a solicitar una muestra de albúmina urinaria, cuando vamos a solicitar la tasa de albúmina creatinina urinaria para descarte de nefropatía diabética, deberíamos asegurarnos que el diabético al momento de la muestra se encuentre bien controlado de su diabetes. En ese momento es más preciso solicitar la prueba y tiene mayor grado de confiabilidad. La menstruación en las mujeres puede afectar la tasa de albúmina creatinina urinaria. La hipertensión arterial marcada también puede hacerlo. Entonces, el diabético, de pronto que está bien controlado de su diabetes, pero que la hipertensión está muy descompensada, también puede afectarme la tasa de albúmina creatinina urinaria y darme un falso positivo. ¿Qué otro factor o qué otro elemento tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a un paciente diabético desde el punto de vista renal? Otro elemento a tener en cuenta es la tasa de filtración glomerular estimada. Esta tasa de filtración glomerular estimada que ustedes conocen clásicamente como la depuración de creatinina, esta tasa de filtración glomerular estimada me va a evaluar de manera directa la función renal. Para poder evaluarla en diabéticos, se ha determinado la ecuación Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, que ustedes ven ahí por sus siglas en inglés CKD-EPI, que es la que habitualmente se recomienda para la evaluación de la función renal en el paciente diabético. Ya no es conveniente, por lo menos para pacientes con diabetes, y yo estoy seguro que incluso para pacientes no diabéticos también, tenemos la fórmula de Gold, el que seguramente muchos de ustedes saben y que puedan haber revisado. Esta, 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 esta ecuación que se 140 por la edad menos el peso sobre la creatinina, si es en mujeres también, que para la época en la cual se utilizaba era válido. ¿Cuál es el problema con la fórmula de Cockcroft-Gold? Que tiene relación con el peso. Entonces, si el paciente pesa mucho o tiene sobrepeso o tiene obesidad, el resultado de depuración de creatinina me sale mucho más alto, como que la función renal se encuentra en mejor condición y me puede dar un falso resultado de filtración glomerular. Entonces es importante que trabajemos en lo posible con esta fórmula. Hay otra fórmula que de tasa de filtración glomerular que se puede utilizar en estos casos, que es la fórmula de la MDRD, que por sus siglas en inglés Modification, que también lo pueden encontrar en diferentes aplicaciones y calculadoras médicas y las pueden encontrar también en línea en la página web nkdep .nhi.org que les he colocado acá como referencia. O sea, si no tuviesen una aplicación al celular, pueden ingresar a esta página y tener acceso directamente a la calculadora. ¿Cuándo yo debo preocuparme? Cuando mi tasa de filtración glomerular estimada se encuentra por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? Este punto en particular, este punto de corte es importante para determinar mayor o menor seguimiento de mi paciente con diabetes. Ok, aquí les presento entonces lo que hablábamos al principio, ¿no? La tasa o índice de albúmina creatinina urinaria en miligramos por gramo que me traduce la excreción de albúmina por día. Eso es básicamente lo que utilizamos para hablar de microalbuminuria y macroalbuminuria.
y esta es la tasa de esa es la fórmula, que es una fórmula logarítmica muy complicada. No pretendo que ustedes aprendan esta fórmula porque no es el objetivo. El objetivo es conocer que esta es la que yo debería utilizar para determinar la tasa de filtración glomerular en mis pacientes con diabetes. Muy bien. Esta es la otra, la Modification Diet in Renal Disease que les comenté hace un momento. Muy bien. Entonces, la enfermedad renal crónica se clasifica principalmente de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a la albuminuria. Entonces, cuando hablamos solamente de tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina, tenemos 5 estadios. Cada estadio tiene una diferencia de uno con el otro de aproximadamente 30 puntos. Normal, o el estadio 1, cuando la depuración de creatinina va de 90 más. Menos de 90 entre 60 y 89, grado 2. Aquí en el tercer grado se divide en dos subgrupos, pero si lo considero como un grado nada más, entre 60 y 30 estamos en el grado 3, menos de 30 estamos en el grado 4 y menos de 15 estamos en el grado 5. Dentro del grado 4 se subdivide, del grado 3, perdón, se subdivide en 3A y 3B. En 3A cuando va de 59 a 45, 3B de 44 a 30, ¿no? Que es un punto que más le interesa muchas veces a los nefrólogos que a nosotros, pero esa es la nomenclatura de la enfermedad renal crónica. Y si hablo básicamente de la albuminuria, que es la que a mí me interesa, veo que considero una albuminuria normal, como les dije en su momento, menos de 30 miligramos por gramo, eso es lo normal. Y ya hablamos de anormalidad cuando está de 30 para arriba. Antiguamente, el punto de corte de 30 a 299 se conocía como microalbuminuria. Todavía las sociedades de nefrología la utilizan, el término microalbuminuria. De 300 a más, hablamos de macroalbuminuria o la proteinuria franca. En las guías de la Asociación Americana de Diabetes ya no consideran esta diferenciación, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista médico, para ustedes no hay ningún problema en que se siga haciendo esta diferenciación porque nos permite saber el grado de severidad de la albuminuria. Hasta este punto en particular, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Ok, supongo que el silencio significa que se ha comprendido hasta el momento. Entonces, recuerden ustedes, enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes, me baso en la depuración de creatinina o tasa de filtración glomerular estimada, pero sobre todo en lo que está aquí punteado de rojo, que es la albuminuria. ¿El paciente tiene albuminuria o no tiene albuminuria? El cálculo de albuminuria lo hago con la fórmula CKD-EPI, que es la fórmula más, perdón, esa es la tasa de filtración glomerular. La albuminuria la calculo con la tasa albúmina creatinina urinaria. Recuerden siempre que el resultado tiene que ser en miligramos por gramo para hacer este resultado válido. Hay algunos laboratorios que sacan este resultado con el término microalbuminuria corregida. Por ejemplo, el laboratorio ROE les da la microalbuminuria en miligramos por decilitro y luego sale a continuación microalbuminuria corregida y sale en miligramos por gramo. Ese parámetro es el que yo debo utilizar para catalogar a mi paciente como si tiene o no tiene nefropatía diabética. Yo voy a observar el riesgo de desarrollo de nefropatía. Depende mucho de la duración de la diabetes. A mayor tiempo con diabetes, mayor probabilidad de que ya tenga nefropatía diabética. Un mal control de la enfermedad, una glicosilada constantemente elevada. A peor control de la diabetes, mayor riesgo de nefropatía diabética. Historia familiar de nefropatía. Si, por ejemplo, este diabético tiene su papá que está actualmente en diálisis, el diabético que yo veo tiene 45 años y el papá tiene 65 o 70 y ya está en apoyo dialítico, es muy probable que este paciente también pueda es que yo no tomo algunas medidas importantes. Se ha visto que, que los pacientes diabéticos con antecedentes familiares de otros diabéticos que terminaron en apoyo dialítico tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica severa versus aquel paciente diabético que puede tener nefropatía, pero que no tiene antecedentes familiares directos que hayan terminado en apoyo dialítico. La hipertensión arterial también mal controlada es otro factor de riesgo para desarrollo de nefropatía. Hay predisposición genética
a hipertensión arterial que incrementa justamente este riesgo de hacer nefropatía diabética, y como en muchos casos el tabaquismo, que también incrementa su riesgo. Entonces, ¿qué pasa en la nefropatía diabética? Van a pasar una serie de procesos bioquímicos, una serie de sustancias proinflamatorias, citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis de crecimiento tisular beta, citoquinas que tienen que ver con la activación de factores de crecimiento vascular endotelial, que van a incrementar la permeabilidad vascular a nivel del glomérulo y va a condicionar un incremento de la matriz extracelular con la consiguiente proteinuria. A su vez, también la elevación de la glucosa alta resulta ser tóxica para el glomérulo, incrementa los productos de glicosilación avanzada, empeora el transporte de la matriz extracelular e incrementa justamente la producción o la pérdida de proteínas por la orina. Si hablamos únicamente de la histopatología de la nefropatía diabética, vamos a encontrar dos tipos principales de lesiones: la glomerulosclerosis difusa, que es la más frecuente, y la glomerulosclerosis nodular, conocida también como las lesiones de Kimmel-Stale-Wilson. Entonces, la primera es una lesión más común, se caracteriza por incremento de la matriz mesangial, ensanchamiento de la membrana basal. Recuerden ustedes que cuando la membrana basal del glomérulo se incrementa, se ensancha, pierde su capacidad de filtrar correctamente las proteínas. Hay aparición de hialinosis y aparición de microneurismas. En el otro tipo de lesión que se presenta en un 15% de pacientes con nefropatía diabética, la diferencia principal, la coloración, la tinción es la que me va a dar la característica histológica en relación a la primera. También hay lesiones a nivel del túbulo renal, sobre todo el túbulo contorneado proximal y distal en su porción recta. También hay componente endotelial con la hialinización de las arteriolas, sobre todo la arteriola eferente, que empeoran la resistencia periférica vascular a nivel de la salida del glomérulo. Entonces, esto va a empeorar la hipertensión, va a empeorar también la tasa de filtración glomerular de manera indirecta. Entonces vemos que en el paciente con nefropatía diabética no solamente va a haber daño a nivel propio del glomérulo, sino que también otras estructuras de la nefrona que también son importantes van a verse afectadas por la hiperglucemia. Este es un glomérulo normal, como ustedes pueden observar acá, la membrana basal delgada, se diferencian correctamente los capilares sanguíneos, las asas glomerulares. Y este es una glomerulosclerosis difusa. Como ustedes se darán cuenta, hay una pérdida de la arquitectura de estas asas glomerulares. Hay un ensanchamiento importante de la membrana basal glomerular. Pierde un poco la arquitectura convencional esta glomerulosclerosis difusa. Y si hablamos de la glomerulosclerosis nodular, vamos a ver que la característica es la formación de una especie de dedos, ¿no? Estos son los nódulos de esta glomerulosclerosis. Aquí se nota mucho más en coloración paz, muy diferenciado. Y cuando la nefropatía diabética avanza sin contención, terminamos perdiendo completamente la forma del glomérulo, ¿no? Ya no hay glomérulo acá, no hay ninguna diferenciación. Estos pacientes, esta es la característica clásica del paciente que se encuentra en apoyo dialítico, ya no hay nefronas. Las lesiones tubulares en diferentes tipos de coloración, también engrosamiento de sus paredes, engrosamiento de su matriz. Y la aterosclerosis hialina renal. Los vasos sanguíneos cercanos al glomérulo también son afectados, engrosamiento de su membrana basal, disfunción endotelial a este nivel. A nivel macroscópico, se observan también algunas lesiones como las papilitis necrotizantes, las entradas en las papilas del nefrón, del riñón, perdón. Y bueno, hasta ahí esa parte relacionada con las características histopatológicas, lo que nosotros podríamos observar directamente sobre las nefronas a nivel macroscópico. Entonces yo ya sé por qué se produce la nefropatía diabética, ya acabamos de ver cuáles son los factores de riesgo que pueden condicionar que esta aparezca con frecuencia. Vamos a ver a continuación cuáles son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, año 2020, respecto a qué tengo que hacer yo con mi diabético para buscar nefropatía diabética, cómo tengo que hacer el tamizaje. Entonces, lo que recomiendan las guías es que al menos una vez al año deberíamos evaluar cuantitativamente
tanto la albuminuria, recuerden que la albuminuria en este punto se traduce como la tasa albúmina creatinina urinaria, o sea, albuminuria, y la tasa de filtración glomerular estimada, o sea, la depuración de creatinina. Ahora, en este punto me voy a detener un poquito porque hay que entender una cosa. Ustedes, por ejemplo, en muchos casos y en las órdenes de laboratorio de los hospitales, ustedes van a ver que podemos pedir depuración de creatinina y ellos calculan la depuración de creatinina de manera convencional. Realmente no es necesario solicitar depuración de creatinina. Lo que debemos hacer es tener el resultado de creatinina confiable y esa creatinina ingresarla en la fórmula del CKD-EPI y tenemos la tasa glomerular, la tasa de filtración glomerular estimada. Es suficiente, no hay necesidad de, porque para poder hacer la depuración de creatinina por el método convencional, se requiere que el paciente colecte su orina en 24 horas y es todo un chambón para el paciente el tener que recolectar correctamente todas sus muestras de orina. Entonces, la tasa de filtración glomerular medida no, sino la estimada es la que nosotros utilizamos para evaluar función renal. En diabéticos tipo 1 se recomienda que se haga la primera evaluación 5 años después del diagnóstico y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. ¿Por qué esta diferencia? Porque recuerden ustedes que cuando el diabético tipo debuta con diabetes, en ese momento empezó la enfermedad. En el diabético tipo 2, al momento que es diagnosticado con diabetes, todos los cambios fisiopatológicos se deben haber presentado 10 años antes. Entonces, es muy probable que un diabético tipo 2 recién diagnosticado ya tenga cierto grado de nefropatía y no lo sepa, mientras que en el diabético tipo 1 no sucede eso. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Todo paciente con albuminuria o tasa de filtración o tasa de albúmina creatinina urinaria de 30 miligramos a más, o una depuración de creatinina estimada o tasa de filtración glomerular estimada de menos de 60, debería ser monitorizado 2 veces al año para guiar la terapéutica. Recuerden ustedes que a medida que hay un mayor compromiso de la función renal, hay muchos fármacos para el tratamiento, no solo de diabetes, sino de diferentes patologías asociadas a la enfermedad que deben ser corregidos, porque la función renal ya no permite dárselas a dosis plena, ya resulta ser tóxico para el paciente. Respecto a los aspectos nutricionales, ¿qué le puedo recomendar a mi paciente diabético para reducir desde el punto de vista nutricional el empeoramiento de la nefropatía diabética? Recomendación de grado A, la Asociación Americana de Diabetes menciona que la restricción proteica debe ser de 0.8 gramos kilo día, prácticamente una dieta normoproteica, pero en el límite inferior. Recuerden ustedes que las dietas normoproteicas van de 0.8 a 1 gramo kilo día, kilo de peso me refiero. Restringirlo a 0.8 es como lo restringe un poquito al límite inferior. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha visto que si yo restringiera muchas las proteínas 0.6, 0.5 gramos kilo día, como se hace, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, eso no se ha visto que tenga un beneficio importante en la evolución de la nefropatía en el paciente con diabetes. O sea, al diabético nefrópata no le sirve que le restringamos demasiado las proteínas, muy por el contrario, lo perjudicamos y lo malnutrimos. En pacientes diabéticos que ya se encuentran en apoyo dialítico, sea por diálisis peritoneal o sea por hemodiálisis, se deben considerar aportes proteicos más elevados, 1.2, 1.5 gramos kilo día de proteínas. ¿Por qué? Porque ya en ese paciente no tengo que cuidar la proteinuria, porque ya ese paciente tiene los riñones dañados. Lo que tengo que cuidar es que no se vaya a desnutrir. Y para eso tiene que tener un aporte importante de proteínas. Respecto a algunas consideraciones respecto al tratamiento, en pacientes con nefropatía diabética o con riesgo de nefropatía diabética, el control de la glucosa y el control de la presión arterial han demostrado reducir el riesgo de aparición o reducir el riesgo de progresión en caso ya el paciente lo tenga de la enfermedad renal diabética. Entonces es muy importante tanto para evitar que aparezca la nefropatía diabética o para evitar que empeore la nefropatía diabética, mantener un control de glucosa apropiado y mantener un buen control de presión arterial. Aquí no entran los lípidos, o sea, el mejorar el control de lípidos no me va a beneficiar en absolutamente nada en mi nefropatía diabética. En pacientes
Este es un punto nuevo de la guía de la Asociación Americana de Diabetes de este año. Los años anteriores no había habido este acápite, por eso le he cambiado un poquito de color. En pacientes diabéticos tipo 2 que tienen ya enfermedad renal diabética, hay que considerar el uso de un grupo de fármacos que son los inhibidores de la SGLT2, el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, en aquellos pacientes con una depuración o una tasa de filtración glomerular estimada mayor o igual de 30, o sea que estamos en un estadio 3 de enfermedad renal crónica, recuerden de 30 a 60, 3, y con albuminuria en más de 30, que estamos ya en microalbuminuria, pero especialmente en aquellos que ya tienen macroalbuminuria, o sea, albuminuria mayor de 300 miligramos por gramo, para reducir tanto el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares o ambos. Grado de recomendación A. Existen estudios actualmente con un nuevo grupo de fármacos que es relativamente nuevo, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que lo que han demostrado es protección cardiovascular. Era lo que les hablaba al principio, ¿no? Recién contamos con fármacos que no solamente bajan la glucemia, sino que también actúan mejorando o reduciendo el riesgo de que el paciente haga eventos cardiovasculares mayores. Entonces, ¿qué se ha visto? Tanto con dapagliflozina, que es uno de estos inhibidores de SGLT2, como con canagliflozina y también con empagliflozina, que son los tres representantes de riesgo de progresión de nefropatía diabética, de progresión de enfermedad renal crónica, se reduce cuando utiliza. Entonces, ¿por qué no considerar estos fármacos que ya han demostrado nefroprotección? Ya no solamente pienso en el enalapril, en el captopril, en el valsartán, el irbesartán, que utilizábamos clásicamente como nefroprotectores, sino también en estos fármacos que fueron concebidos para reducir la glucosa, pero que se han visto con beneficios extras sobre el organismo del paciente con diabetes. En otro tipo de pacientes de enfermedad renal crónica que también tienen riesgo incrementado de eventos cardiovasculares, el uso de agonistas de GLP-1, la terapia basada en incretinas, puede reducir el riesgo de progresión también de albuminuria, eventos cardiovasculares o ambos. De aquí a la cabeza, liraglutida, nombre comercial Victoza, y semaglutida, nombre comercial Ozempic, que hay en otros países, no hay aquí todavía. Aquí en el Perú tenemos liraglutida, como Victoza sí lo tenemos. No es una terapia que se encuentra habitualmente en los petitorios de los establecimientos de salud convencionales, pero son fármacos que se aplican de forma inyectable, de manera subcutánea como la insulina, pero que no son insulina, pero que tienen estos beneficios extra de nefroprotección y de cardioprotección, muy aparte de solamente bajar la glucosa. No se utilizar ni inhibidores ECA ni inhibidores ARA en prevención primaria, no está determinado, no hay evidencia científica de ello, sobre todo en no hipertensos y que tengan albuminuria y disfunción renal normal. Sí se pueden utilizar para el tratamiento del diabético hipertenso, pero que ya tenga microalbuminuria, y muy recomendable para aquellos que ya tengan macroalbuminuria. O sea, mientras más severa sea la pérdida de proteínas por la orina, se van a beneficiar más de estos fármacos antihipertensivos. Por eso recuerden ustedes que en diabéticos el tratamiento de primera elección de hipertensión arterial son inhibidores ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Y cuando utilicemos este tipo justamente de fármacos, hay que tener cuidado con los niveles de creatinina y potasio y hay que estar haciéndoles el seguimiento. Si la depuración de creatinina está por debajo de 30, tengo que referirlo de todas maneras a un nefrólogo. Y si mi enfermedad renal crónica aparece muy rápidamente, sobre todo en mi paciente diabético controlado, también debería pensar en referirlo a algún nefrólogo. Recuerden que un diabético recién diagnosticado, que todavía no tiene nefropatía, de pronto está bien controlado, pero que a los 2 años o 3 años empieza a hacer una nefropatía severa, probablemente no sea nefropatía diabética. Hay que descartar otras cosas y por eso tiene que ser enviado a nefrología para buscar otro tipo de opciones que puedan producir la misma pérdida proteica. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta respecto a nefropatía diabética? ¿Algo que no haya quedado claro? Una pregunta, ¿por qué se tiene que hacer cada 1 o 2 años la revisión en una persona que todavía no se tiene una baja cantidad, o sea, una alta depuración de albúmina, en vez de hacerlo cada cierto mes para un mejor control? Ya, gracias. A ver, lo que nos dice la guía
dos cosas, nos da dos situaciones. Una situación es que yo evalúe a mi paciente diabético, le pido su control de albuminuria, le hago su evaluación de depuración de creatinina o de tasa de filtración glomerular estimada y se encuentren dentro de lo normal, o sea, menos de 30, por encima de 60, muy bien. Entonces, en ese tipo de casos, se recomienda que podría hacerse el control una vez al año o de pronto cada 2 años. O sea, la guía nos da esa posibilidad. Miren, en pacientes que se encuentran bien, que parece que no tienen ninguna lesión, bueno, una vez al año o de pronto hasta cada 2 años podría hacerse. Pero en aquel paciente que tiene ya microalbuminuria, que tiene una pérdida de proteínas de 30 miligramos por gramo en adelante, se recomienda que el control sea 2 veces al año, como mínimo. Y en aquellos que pierden mayor cantidad de proteínas, el control debería ser mucho más seguido incluso, sobre todo en aquellos pacientes que tienen macroalbuminuria. Entonces sí, definitivamente, si yo tengo más controles más cercanos, voy a tener un mejor monitoreo del paciente. Pero si tengo un paciente de pronto joven, debut de diabetes, que solo toma una metformina al día, que está con la glucosa en 80, 90, glicosilada en 5,8%, y le pido una albuminuria y está en 2, 3 miligramos por gramo, realmente que yo me tenga que preocupar y hacerlo cada 6 meses sería realmente un gasto de recursos innecesarios, porque probablemente en 6 meses no voy a ver ningún cambio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hubiese ninguna otra pregunta más, entonces pasamos al siguiente punto. Diabética. La retinopatía diabética se define como una complicación microvascular específica, sobre todo en diabéticos tipo 1 y tipo 2, relacionada directamente con el tiempo de diabetes y con el control de este. Recuerden ustedes que las complicaciones microvasculares, nefropatía diabética, retinopatía diabética y neuropatía diabética, están directamente asociadas con cómo manejo a mi paciente diabético. Tienen mucha relación con la glucosa, mas no así tanto las complicaciones macrovasculares. Es por eso que los estudios antiguos y muy famosos de diabéticos tipo 1 como el DSCT o el estudio muy famoso en diabéticos tipo 2 como el UKPDS demostraron reducción de complicaciones microvasculares en aquellos pacientes diabéticos que yo actuaba de manera intensiva, era muy intenso en mi tratamiento y bajaba mucho la glicosilada y llevaba un control muy estricto de la glucosa. Está totalmente demostrado, a más no poder. Los estudios actuales de seguridad cardiovascular, el ACOR, el ADVANCE, el de estudio de veteranos, también lo recontrademostraron, que efectivamente un buen control de mi diabetes reduce mi riesgo y progresión de complicaciones crónicas microvasculares, pero no me evita muerte cardiovascular. Muerte cardiovascular recién se está evaluando con estos nuevos fármacos para el manejo del paciente diabético. Es la causa más frecuente de la retinopatía de nuevos casos de ceguera entre adultos de 20 a 74 años en países desarrollados. O sea, no solamente hablamos en el nuestro, sino en países donde el sistema de salud es mucho más desarrollado. Pero no solamente tenemos problemas en la retinopatía diabética, que recuerden ustedes, el daño es directo en la retina, sino que se ha visto que en pacientes, un ratito, permítame un segundo, por favor. Que la tablet no está cargada, hija. Ya, ven. Apúrate. Hasta lo que dure, hija. A ver. Sí, yo sé que quieres ver. Ya, ahí está. Hijita, afuera, por favor, en el cuarto de mami y papi. Yo tengo que cerrar la puerta. A ver, chicos, disculpen, gajes de ser papá en casa. A ver,
Estábamos hablando de retinopatía diabética, entonces no solamente la retina es la que se encuentra comprometida en el paciente con diabetes, sino que se ha visto también que tanto el glaucoma, las cataratas, las conjuntivitis y otro tipo de trastornos oculares ocurren más rápido y más veces en pacientes con diabetes. Entonces, a veces nos concentramos, diabético tipo 2 o diabético tipo 1, bueno, mírale a la retina, es el fondo de ojo y se acabó el problema. No, es importante tener una evaluación integral. Este paciente diabético tiene que medirse la presión ocular, tiene que evaluarse cómo están las características del cristalino y de los demás medios transparentes del ojo por incremento de casos de glaucoma y de catarata sobre todo. ¿Cómo clasificamos la retinopatía diabética? Esta es una clasificación que fue publicada en los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, que fue del mes de abril del 2004, sin embargo, sigue todavía en vigencia. No ha habido nuevos cambios en la clasificación de retinopatía diabética, y eso es lo que manejamos en la actualidad, ¿no? Entonces, tenemos al paciente que no tiene retinopatía, perdón, tenemos al paciente que no tiene retinopatía y tenemos al paciente que tiene retinopatía no proliferativa y proliferativa. Entonces, de esa forma se clasifica primero retinopatía diabética no proliferativa en sus distintos grados, leve, moderada, severa, y retinopatía diabética proliferativa, que no tiene grados, simplemente es proliferativa. El tema de no proliferativa versus el tema de proliferativa está en relación a la aparición de neovasos sanguíneos. ¿Por qué sucede esto? Porque en la retina, que recuerden ustedes, se encuentra, digamos, por encima de la capa coroides, que es la capa que se encarga de irrigar a la retina propiamente dicha, hay una formación de neovasos por un estado constante de hipoxia. Hay hipoxia a nivel de la retina y se producen sustancias angiogénicas, factores de crecimiento endotelial vascular, donde tratan de aparecer nuevos vasos sanguíneos anómalos que buscan tratar de llevar mayor cantidad de oxígeno a la retina, al tener este estado de hipoxia en este punto en particular. Pero estos vasos crecen de manera aberrante, tanto cercanos a la mácula como alrededor de esta, y producen las alteraciones importantes de la visión. Paredes débiles, delgadas, empiezan a sangrar, ahí presentan las hemorragias vítreas, las hemorragias preretinianas, que terminan afectando directamente a la visión a nivel de la mácula. Pero antes de que aparezca esta retinopatía proliferativa con lesiones muy severas, tenemos diferentes grados de retinopatía donde todavía no hay proliferación de vasos. Las lesiones más tempranas que se presentan en nefropatía diabética suelen ser las microaneurismas. Estos microaneurismas, que no se suelen ver a simple vista, sino que requieren de mucha son las primeras lesiones que suelen aparecer en el paciente con retinopatía diabética. A medida que va avanzando el grado de retinopatía en leve, moderada, severa, aparecen cada vez más microhemorragias en cada cuadrante, exudados blandos, exudados duros y una serie de lesiones que vamos a ver en un momento en unas microfotografías que les he traído. Entonces vamos a continuar por acá. Y el otro elemento importante de clasificación en la retinopatía diabética tiene que ver con la aparición o no de edema macular. El edema macular diabético, que es como que la hinchazón, la acumulación de líquido a nivel de la retina, pero sobre todo a nivel de la mácula, que recuerden ustedes que la mácula es la que nos encarga de la visión fina. Hay una acumulación de líquido en edema, y este edema, dependiendo de si está presente o está ausente, va a condicionar un cambio total en el manejo del paciente con retinopatía diabética. Yo puedo tener una retinopatía diabética no proliferativa leve, pero si hay edema macular diabético, esta condición se convierte en una situación severa para el paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando se compromete la visión central, la visión macular? Tenemos este tipo de imágenes que es una representación de lo que yo vería como paciente con diabetes. El diagnóstico de la retinopatía diabética lo hace habitualmente el oftalmólogo. También podríamos hacerlo nosotros sin ningún problema, conociendo correctamente las lesiones, pero habitualmente es manejado por el oftalmólogo porque suelen tener ellos los equipos necesarios para eso. Tenemos acá la papila. Acá tenemos la vena, la arteria,
Y aquí tenemos diferentes tipos de lesiones. Ustedes pueden observar en sus computadoras, tenemos exudados duros, que son estos de acá, que son como pequeñas manchas de mantequilla. Tenemos microsangrados, microhemorragias, estas manchas oscuras. Y tenemos unos puntitos mucho más pequeños que no sé si alcanzan a distinguir, que son los microaneurismas. ¿Qué más van a ver por acá en esta fotografía en particular? Van a ver unas huellitas por acá que tienen un centro más oscuro con un halo de color un poquito más transparente, más claro, en diferentes zonas. Esto por si acaso no son lesiones de retina, sino son las huellas de la fotocoagulación, que es el tratamiento que se utiliza en retinopatía diabética, es uno de los tratamientos. Acá lo vemos con mayor medida. Un montón de huellas producto de la quemadura por de la retinopatía, el láser en la retinopatía. Exudados blandos, que son más compromiso, exudados duros también. Y la otra forma de diagnosticar en etapas tempranas la retinopatía diabética es con una prueba que se llama angiografía con fluoresceína. Cuando el oftalmólogo ve un fondo de ojo aparentemente normal, pero por ahí aparece de pronto una microaneurisma muy pequeñita, es muy probable que hayan más. Lo que detecta mejor esos microaneurismas suele ser la angiografía con fluoresceína. Entonces se le inyecta una sustancia al paciente y con eso se observa cómo está. Y ustedes pueden ver por acá unos puntitos blanquitos que sobresalen, no estos grandes, son los pequeñitos, esos son los microaneurismas. Muy bien, entonces ya tenemos la definición de de retinopatía diabética, perdón, tenemos la clasificación de retinopatía diabética y ahora nos faltaría ver cuáles serían las recomendaciones para el abordaje, el enfoque del paciente con retinopatía diabética. Recuerden, todo paciente diabético diagnosticado, fondo de ojo es importantísimo para hacer el diagnóstico y el descarte de nefropatía diabética, de retinopatía diabética. No tenemos que esperar a que el diabético les diga, no veo, veo borroso, por momentos se me corta la visión. O sea, es importante que nosotros nos adelantemos a la posibilidad, porque mientras más temprano diagnostiquemos la complicación, podemos hacer algunos ajustes en el tratamiento que nos pueden permitir conservar esa visión, que es lo más importante. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan las guías? Primero, optimizar el control de glucosa, presión arterial y lípidos. Recuerden ustedes cuando hablábamos de nefropatía diabética, glucosa y presión, nada más. Eso es lo que ha demostrado reducción de riesgo de aparición o reducción de progresión. Pero en el caso de la retinopatía diabética es control de glucosa, control de presión arterial y control de lípidos también, para reducir tanto riesgo o por lo menos enlentecer la progresión de mi retinopatía diabética. ¿Qué otras recomendaciones? Al igual que en nefropatía diabética, ¿cuándo voy a pedir el examen de fondo de ojo? En diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico. En diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico. Al igual que en el caso de nefropatía diabética, para que el oftalmólogo o el médico entrenado en fondo de ojo correcto, es importante que el diabético esté bien con el diabético está con la glucosa en 200 o en 300, esto va a opacificar los medios transparentes del ojo, llámese cristalino y demás, y no va a permitir una correcta exploración de la parte del fondo. Entonces la glucosa tiene que estar bien para el momento del examen de fondo de ojo. ¿Qué otras recomendaciones son? En mujeres que tienen diabetes preexistente, que estén planeando embarazarse o que ya estén embarazadas, hay que tener en cuenta que el embarazo y la gestación incrementa el riesgo de desarrollo o progresión de retinopatía diabética. Entonces debería tener un fondo de ojo antes del embarazo o en el primer trimestre, seguimiento cada trimestre y hasta un año después del parto. Esto es de grado de recomendación B. Está demostrado que la gestación empeora la progresión de retinopatía diabética en pacientes que desean gestar o en su defecto, si ya la tienen, empeora el desenlace.
Si hablamos de tratamiento, nosotros no tratamos directamente como endocrinólogos la retinopatía diabética, dependemos del oftalmólogo para ello. Entonces hay que referirlo a un oftalmólogo que debería tener experiencia en manejo de retinopatía diabética, de preferencia un retinólogo, a todo paciente diabético que tiene edema macular de cualquier grado. Recuerden ustedes que no importa el grado de retinopatía diabética no proliferativa. Basta que tenga edema macular, ese tiene que ser tratado inmediatamente, porque tiene mucho riesgo de perder la visión. En casos de retinopatía diabética no proliferativa severa y en retinopatía diabética proliferativa de cualquier condición, tiene que ser inmediatamente referido al oftalmólogo. ¿Qué se utiliza? ¿Qué tratamiento? La fotocoagulación láser, indicada para reducir el riesgo de pérdida de visión en pacientes con retinopatía diabética proliferativa y en algunos casos de la no proliferativa severa. Vamos a retroceder y entender cómo funciona la coagulación. Quiero regresar por acá. Si ustedes se dan cuenta, en esta microfotografía, las huellas de láser se encuentran en la retina periférica, no se encuentran en la retina central. Acá tenemos la mácula, que es la que nos da la visión más fina, y acá tenemos la papila. Entonces yo me podría pensar, de pronto la lógica me dice, pero ¿por qué están tirando el láser a la retina periférica donde casi no hay ninguna lesión, cuando las lesiones se encuentran por acá? Ustedes ven por aquí los exudados, los microhemorragias? Entonces parece que no tuviese sentido, pero tiene su razón de ser. ¿Cuál es el objetivo de la panfotocoagulación? El objetivo principal es producir una zona importante de isquemia. Yo produzco una zona de isquemia en toda la periférica, como ustedes observan aquí, para que el flujo de sangre se concentre en mi visión fina. Entonces, de esa manera evito, al quemar los neovasos, al quemar esta retina de acá, la hago independiente de la irrigación, evito o hago innecesaria la irrigación en esta zona, por lo tanto la irrigación se va a concentrar por acá, que es lo que necesito, mi visión fina. Bien, entonces, listo. ¿Qué otro tratamiento, además de la fotocoagulación, puedo utilizar? Otro tratamiento que en los últimos años ha cobrado mucha importancia son las inyecciones intravítreas de los factores antiangiogénicos de crecimiento vascular. El ranibizumab es el que ha demostrado no ser inferior a la fotocoagulación y con el láser panretiniano tradicional, y también están indicados para reducir el riesgo de pérdida de visión en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Entonces, podría optar por el tratamiento con láser a nivel panretiniano periférico o podría optar por esas inyecciones vítreas de ranibizumab. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, el retinólogo encargado del área de unidad de retina utilizaba no ranibizumab, sino utilizaba bevacizumab, que es el famoso Avastin, que se utiliza como tratamiento para pacientes con cáncer de colon. De Avastin plaquetarios como la aspirina para cardioprotección, porque no incrementa el riesgo de muerte retinial. Se problemas tanto aspirina como copidogrel. Muy bien. Hasta este punto en particular, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro sobre la retinopatía diabética? Doctor, disculpe, ¿cree que pueda volver a hablar un poquito sobre lo del Sí. retanizumab? Es que se le fue a usted la conexión y no se le ha escuchado. Ya, ok, regreso. Oh, aquí estamos, aquí. Ok. Entonces, lo que les comentaba es lo siguiente. Antiguamente, hasta hace algunos años, el único tratamiento validado científicamente para el manejo de pacientes con retinopatía diabética era justamente el tratamiento con fotocoagulación. ¿Dónde hacía la fotocoagulación? A nivel de la retina periférica, por lo que les había comentado a ustedes, ¿no? Produzco una isquemia a nivel periférico de la retina para concentrar toda la irrigación sanguínea a nivel de la retina central. Ese era el objetivo de tratamiento.
Pero en los últimos años, estos factores de anticrecimiento vascular endotelial, como el bevacizumab o como el ranibizumab, han demostrado no ser inferiores a la fotocoagulación en el tratamiento de pacientes con retinopatía diabética. O sea, puedo optar por utilizar estas inyecciones intravítreas en vez de la fotocoagulación para preservar la visión diabética proliferativa. También se ha visto que puedo utilizar ranimizumab o estos antifactores de crecimiento endotelial vascular en el edema macular diabético de compromiso central que ocurre bajo fovea y puede amenazar la visión de lectura. Yo les pongo un ejemplo muy clásico. Mi papá, por ejemplo, es diabético. Entonces, mi papá es diabético tipo 2 y él hizo un cuadro de retinopatía diabética leve moderada con edema macular diabético. Y con él utilizaron, por ejemplo, bevacizumab, que también pertenece a esta familia angiogénicos. Y con el bevacizumab remitió el edema macular diabético y se conservó la visión. Entonces, funciona. Lo digo por experiencia propia y lo digo por lo que se ha visto en los diferentes pacientes. La presencia, el tratamiento con estos antifactores de crecimiento endotelial vascular es un tratamiento relativamente nuevo que recién se está empleando en estos últimos años. Inicialmente se estaba utilizando off the label, o sea, fuera de la etiqueta, porque no estaba aprobado por FDA para su utilización. Pero actualmente fármacos como el ranimizumab ya están aprobados y ya pueden ser utilizados bajo prescripción médica sin ningún problema. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Si no hubiesen más dudas, de momento pasaríamos a la última parte. Listo. Si no hubiesen más dudas, pasamos entonces a la última parte de la presentación, que es la neuropatía diabética. En el caso de la neuropatía diabética en particular, esta es la complicación más frecuente y más temprana de la diabetes. Se calcula que casi el 50% de diabéticos tipo 2 recién diagnosticados tienen cierto grado de neuropatía diabética, algunos asintomática, que a veces tiene que diagnosticarse con exámenes específicos vascular que incluye varios síndromes distintivos con diferentes manifestaciones. Hay libros del tamaño del Harrison, mucho más gordos y más grandes, que solamente hablan de neuropatía diabética, porque es un conjunto de síndromes muy grande con diferentes fenotipos de presentación que hacen a veces muy complicada su clasificación. ¿Por qué se produce la neuropatía diabética? Las células de Schwann, que recuerden ustedes que son parte de la neurona, acumulan el sorbitol como resultado de la hiperglucemia a través de la vía del poliol, que es una de las vías de productos de glicosilación avanzada en la fisiopatología de la diabetes. ¿Esto qué va a condicionar? Va a afectar la microvasculatura de los nervios periféricos. Ustedes recuerden que la vasa vasorum son los vasos sanguíneos que se encargan de alimentar de los vasos sanguíneos, ¿no? Valga la redundancia. El compromiso endotelial, sobre todo, justamente produce disfunción endotelial, muy similar a lo que se ve en la retinopatía diabética. El estrés oxidativo que se presenta justamente por estos productos especiales de glicosilación avanzada van a producir una cascada inflamatoria a nivel endoneuronal, afectando varios aspectos de la conducción nerviosa, la velocidad de conducción nerviosa, la mielinización de estas vainas de mielina y afectar justamente las señales nerviosas del cerebro hacia los órganos periféricos. Entonces tenemos esto, la hiperglucemia, la oxidación de la glucosa, la formación de productos de glicosilación avanzada y el estrés mitocondrial. Estos puntos van a contribuir al estrés oxidativo y las complicaciones diabéticas propiamente dichas. ¿Qué voy a observar? En la neurona, desmielinización, degeneración axonal, hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann, edema endoneuronal, y en el sistema nervioso autónomo, diferentes alteraciones de las neuronas, de los ganglios simpáticos y de las neuronas nerviosa normal. Ahí ustedes ven todos los filetes nerviosos distribuidos en su propia condición.
síntomas que vemos en neuropatía diabética. Existen diferentes tipos de clasificación de neuropatía diabética de acuerdo a localización, de acuerdo a si afectan un solo nervio o varios nervios, de acuerdo a si es de rápida instalación o lenta instalación. Aquí tengo una clasificación de la guía de la Neuralat, que es de la Asociación Latinoamericana de Diabetes del año 2010, sobre algunas de las neuropatías de formas de presentación clínica de neuropatía más frecuente. Por ejemplo, en la primera parte ustedes observan acá neuropatía diabética rápidamente reversible. Y acá tenemos la neuropatía de la hiperglucemia. ¿Cómo es la neuropatía y la hiperglucemia? El paciente diabético que tiene de pronto las glucosas elevadas, 200, 300, 400, suele tener una exacerbación de neuropatía diabética. Tiene muchas parestesias, tiene muchas disestesias, calambres en miembros inferiores, en forma de guante, de calcetín, a predominio vespertino nocturno, que es lo clásico, pero esto empeorado por la hiperglucemia. Entonces, este diabética está tomando una dolor, no se enfoca en tratar la causa que Doctor, yo les aseguro, chicos, ustedes disculpe. corrigen la glucosa de ese paciente, ¿sí? Hola, Doctor, dime. doctor, disculpe, se le está entrecortando bastante. ¿Usted cree que podría buscar un mejor lugar o algo para su conexión? Por favor. Déjame ver un segundito. Ahorita vamos a ver si avísenme así, por favor, ¿ya? Yo no me doy cuenta porque estoy compartiendo pantalla. No puedo ver el Blackboard, no sé si está bien o mal la conexión. Voy a tratar de cambiar de Wi-Fi. Vamos a ver si así mejora la cosa. Permítame un segundo. Voy a dejar de compartir un momento, ¿eh? Me avisan por favor nuevamente si se entrecorta para detenerme un momento. He cambiado el Wi-Fi a mi celular. Vamos a ver si iba mejor. Ok, entonces estábamos hablando de la clasificación clínica de la neuropatía diabética. Les comentaba en resumen que la neuropatía, el dolor neuropático, las manifestaciones clínicas de la neuropatía van a empeorar siempre cuando el diabético está descompensado. Más del 50% de las manifestaciones de la neuropatía diabética clínicamente hablando están asociadas a la hiperglucemia. ¿Qué significa eso? Si yo corrijo la hiperglucemia, ese paciente que está con la glucosa constantemente en 200, en 300, mejoro su glucosa, lo llevo a las metas de control, les aseguro que las manifestaciones clínicas, el dolor sobre todo, se reducen más del 50% sin medicación para el dolor. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Dándole cantidades industriales de gabapentina, pregabalina, de duloxetina, cuando no trato la causa de la neuropatía, que es la hiperglucemia. Es importante entender eso y hacerle entender eso al diabético, porque muchas veces nuestros pacientes están muy concentrados en el tema del dolor. Doctor, deme algo para el dolor, no mejora, me duele todas las noches, no puedo dormir. Señor, mejore su control de la glucosa, pero me da dolor. Entonces hay que hacerle entender al paciente que el problema del dolor está asociado a glucosa alta y que si su glucosa alta mejora, va a mejorar, incluso en muchos casos desaparece. Muy bien. Otro tipo de polineuropatía simétrica es la polineuropatía simétrica sensitivo-motora. Esta polineuropatía simétrica sensitiva es la conocida neuropatía diabética más frecuente y el fenotipo más importante de la neuropatía. Es la clásica neuropatía en guante y en calcetín, ¿no? O sea, me afecta el tercio inferior de las piernas hasta las puntas de los dedos, tanto en las manos como en los pies. ¿Qué va a producir esta polineuropatía sensitiva? Síntomas que los pacientes suelen referir, ¿no? Adormecimiento, hincones, corriente eléctrica, ardor, quemazón, como agujas, calambres, que suele presentarse a predominio vespertino o a predominio nocturno, que afectan directamente la calidad de vida del paciente.
Estoy viendo por ahí unas... Doctor, disculpe, no se ve sus diapositivas. Ay, ya déjame ver por acá. Gracias. ¿Qué pasó? Ah, he dejado de compartir. Gracias. Con esto de cambio. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ahora sí, supongo que sí se ve porque ya salió el loguito. Sí, doctor, ahora sí, gracias. Ya. Ok. Estábamos hablando de la polineuropatía simétrica sensitivo-motora, que es la que está ahí, ustedes pueden observarla. Las neuropatías focales y multifocales pueden ser cuando afectan un nervio craneal. Por ejemplo, hay neuralgias del trigémino asociadas a neuropatía diabética, troncales, focal superior, una serie distinta de presentaciones de neuropatía. Pero la más clásica y la más frecuente es la polineuropatía simétrica sensitivo-motora distal. Muy bien. Entonces, aquí es un poco para que ustedes tengan las características clínicas más importantes de esta neuropatía periférica y de la neuropatía del nervio craneano, por ejemplo, ¿no? Dolor, disestesia, es lo que ya les había comentado hace un momento, que también lo pueden revisar en esta diapositiva. Lo más clásico, dolor, disestesias, parestesias, predominio nocturno. Eso es lo clásico de neuropatía diabética. No necesito electromiografía para hacer diagnóstico de neuropatía diabética. Es un diagnóstico clínico, nada más. Yo pido electromiografía cuando sospecho que la causa de la neuropatía no es la neuropatía diabética, es otra condición. Pero si estoy en el contexto de un diabético, este tipo de sintomatología es lo único que necesito para hacer el diagnóstico. Existen otro tipo de neuropatías como las mononeuropatías por atrapamiento, que puede producir síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, o ciática. Existen también neuropatías asociadas a todo un plexo, al plexo braquial, al plexo femoral, que puede incluso conllevar cuando está sin tratamiento y durante mucho tiempo a la hipotrofia muscular, que usualmente es asimétrica. Y de este grupo, lo más importante de ver es la neuropatía autonómica. Entonces, la neuropatía autonómica es una condición muy problemática para manejar, porque no hay un tratamiento específico para esta, pero nos pueden conocerla y entenderla para tomar algunas medidas al respecto de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las principales formas clínicas de la neuropatía autonómica? Tenemos la neuropatía autonómica que afecta el sistema cardiovascular, y de estas lo clásico suele ser 2 puntos aquí: la hipotensión ortostática y la taquicardia sinusal de reposo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el ejemplo de neuropatía autonómica? Si tengo a mi paciente diabético que está buen rato sentado en mi consulta y de pronto le tomo la frecuencia cardíaca o el pulso y le encuentro en 95 a 100 por minuto y el paciente sin molestias, es una taquicardia sinusal de reposo para ese momento, pero no tiene relación con lo que yo veo en el paciente. El paciente no se encuentra agitado, no ha salido de correr una maratón, por lo tanto no tendría por qué estar taquicárdico. Entonces hay una afectación del ritmo cardíaco producto del compromiso de la neuropatía del sistema nervioso simpático. Otro elemento cardiovascular que puede producir también la neuropatía autonómica es la hipotensión ortostática, ¿no? Que son estos cambios posturales bruscos de presión arterial que muchas veces producen síncopes en el paciente diabético. ¿Qué otra cosa también me puede afectar en la neuropatía autonómica cardiovascular? El infarto de miocardio silente. Siempre se ha dicho que el paciente diabético se puede morir de un momento a otro sin dolor. Justamente esta ausencia de dolor está asociada a la neuropatía autonómica, igual que la muerte súbita. A nivel desde el punto de vista gastrointestinal, tenemos la gastroparesia diabética, cuando hay una constante retardo en la evacuación gástrica que condiciona que el paciente tenga muchos problemas de eructos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, problemas relacionados con el estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la motilidad tanto gástrica como intestinal, producto de la afectación del sistema nervioso autonómico. Diarrea de predominio nocturno, producto de la enteropatía diabética, y diferentes condiciones como constipación con diarrea y enteropatía diabética. A nivel del sistema genitourinario, uno de los principales problemas que puede afectar al ser humano diabético, sobre todo al varón, es la disfunción sexual. Hay disfunción eréctil en el varón, disfunción eréctil en el varón diabético.
eyaculación retrógrada, y una de las peores complicaciones a este nivel viene a ser la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica que condiciona retención urinaria y problemas de incontinencia. ¿Por qué esto es una complicación muy importante en este nivel? Porque predispone a infecciones urinarias a repetición con la lesión constante o permanente de los riñones. Hacer 4, 5, 6 infecciones urinarias al año afectan definitivamente la función renal y empeoran el pronóstico del paciente. ¿Qué otras alteraciones ya más raras, más aisladas? La anhidrosis. Hay pacientes diabéticos que manifiestan, doctor, solamente sudo de la barriga para abajo, alrededor del ombligo, nada más sudo por ahí, o no sudo nada, o mi piel seca a nivel de mi tórax. La neuropatía autonómica también puede afectar diferentes dermatomas y solamente producir lesión y manifestaciones clínicas en ciertas zonas del cuerpo. Intolerancia o alteraciones en la sudoración gustatoria facial. ¿Cómo se diagnostica la neuropatía diabética? Los criterios para establecer su diagnóstico incluyen síntomas y signos típicos de neuropatía y disminución de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica. Lo primero que se va a perder en el paciente diabético, la primera sensibilidad que se suele perder es la sensibilidad vibratoria. Y esa yo la puedo diagnosticar a través de la utilización de un equipo que se llama el diapasón de 128 Hz. Este diapasón de 128 Hz me puede permitir evaluar correctamente la sensibilidad vibratoria y diagnosticar tempranamente los cambios en neuropatía diabética. Entonces, ¿cómo hago la evaluación de la sensibilidad vibratoria con el diapasón de 128 Hz? ¿Cómo hago la evaluación de la sensibilidad presora con el monofilamento de 10G? ¿Y cómo hago la evaluación de la sensibilidad dolorosa con la punta de alfiler aplicada en el primer dedo del pie? Entonces, existen una serie de clasificaciones y puntajes propuestos por diferentes grupos que me van a permitir hacer el diagnóstico de neuropatía diabética en aquel diabético que todavía no se queja de síntomas. Esto es cuando yo salgo a buscar la neuropatía. No espero a que el paciente me manifieste, no siento, no me empieza a doler, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay diferentes puntajes. No es menester, chicos, que se aprendan esto. Yo jamás pregunto esto en el examen por si acaso. Simplemente es importante que ustedes lo sepan para saber que existen diferentes tablas de valoración de neuropatía diabética. Esta, por ejemplo, es el examen clínico neurológico completo del grupo de Michigan, donde evalúa sensibilidad, alteración de la sensibilidad con las 3 sensibilidades, fuerza muscular y reflejos. Dependiendo de lo que yo encuentre en cada uno de estos, el mayor puntaje para poder evaluar. El diagnóstico se considera en neuropatía diabética si el puntaje tiene por lo menos 7 de 46. Muy bien, ya hemos hablado de clasificación, hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado que debo salir a buscar la neuropatía en el diabético. Ahora tenemos que hablar acerca de cuáles son las recomendaciones, cómo voy a hacer para manejar a mi paciente diabético. Entonces, todo diabético, igual que en el primer caso, debe ser evaluado para neuropatía diabética periférica al principio del diagnóstico de diabetes tipo 2 y 5 años después en el diabético tipo 1. Entonces, recapitulando, tanto nefropatía diabética como neuropatía, como retinopatía diabética, el diagnóstico de diabetes tipo 1 se busca 5 años después del diagnóstico y en el diabético tipo 2 se busca al momento del diagnóstico. Acordándonos siempre que es importante que la glucosa se encuentre bien, hacer la evaluación de fondo de ojo y de albuminuria. ¿Cómo va a ser la evaluación del paciente para neuropatía diabética? Una cuidadosa historia clínica, características del dolor, que es lo más importante aquí, y el examen de temperatura o punción con alfiler y la sensación vibratoria con el diapasón de 128 Hz. Estos pacientes deberían tener además una evaluación anual, o sea, una vez al año con el test de monofilamento de D para identificar pies en riesgo de ulceración y de amputación. Recuerden que la neuropatía diabética es una de las principales causas del pie diabético neuropático. Los signos y síntomas de neuropatía autonómica que les comentaba hace un momento en unas 3 diapositivas previas, o sea, la taquicardia sinusal de reposo, la hipotensión ortostática, la gastroparesia diabética, esas diarreas inexplicables en el paciente
diabetes, deberían ser evaluados en pacientes con complicaciones microvasculares. Si tiene retinopatía, nefropatía, es muy probable que también tenga neuropatía. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, recuerden ustedes, diabéticos en pacientes con nefropatía diabética, el control de la glucosa y de la presión. En pacientes con nefropatía diabética o con riesgo de nefropatía, control de glucosa, presión y lípidos. Pero en el paciente con neuropatía diabética, lamentablemente lo único que ha demostrado beneficio es el control de la glucosa. Nada más. Entonces, en neuropatía diabética, un buen control de glucosa retrasa la progresión de neuropatía diabética. Hay que tratar a nuestros pacientes para reducir el riesgo relacionado al dolor y síntomas de neuropatía diabetes autonómica para mejorar la calidad de vida. ¿Qué fármacos son los que la Asociación Americana de Diabetes recomienda? Puede ser pregabalina, puede ser duloxetina o gabapentina como tratamientos de primera elección iniciales en el manejo del dolor neuropático en el paciente con diabetes. Pero en líneas generales tenemos dos formas de tratar la diabetes. Una forma es utilizando un tratamiento dirigido a la patogenia, es el tratamiento etiopatogénico, y otra forma es el tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático es el que ya nos acabamos de referir. Anticonvulsivantes como la pregabalina y la gabapentina, antidepresivos como la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, o la duloxetina, que es un antidepresivo más moderno, o en algunos casos los opioides como el tramadol. La pregabalina viene en presentación de 75 miligramos, presentación de 150 y de 300 miligramos. Se administra cada 12 horas, mañana y noche. Se empieza con la dosis más baja, 75 miligramos al día, 2 veces al día, y se va titulando la dosis mensualmente de acuerdo al tratamiento. La gabapentina viene en presentación de 300 miligramos, 400 miligramos y 600 miligramos. La dosis mínima efectiva para el tratamiento del dolor es 900 miligramos al día, o sea, 3 tabletas de 300 miligramos. Y se va titulando la dosis que puede llegar hasta 3.600 miligramos al día. Tiene un techo bien amplio de elevación de los niveles de gabapentina. Los antidepresivos como amitriptilina se inician en dosis bajitas, 12.5 miligramos a 25 miligramos al día, y se van dando las dosis hasta 50 a 75 miligramos al día. La duloxetina viene en presentaciones de 30 miligramos y de 60 miligramos al día. La duloxetina se inicia la primera semana con 30 miligramos al día para probar tolerancia, y a partir de la segunda semana en adelante son 60 miligramos al día. Y respecto al tratamiento patogénico, está dirigido a los síntomas, sobre todo al dolor neuropático. Este de aquí está dirigido a la causa de la neuropatía diabética, por lo tanto es un tratamiento hasta cierto punto más completo que el anterior. Para ello podemos utilizar el ácido alfa-lipoico o el ácido tióctico, también se llama, que es un potente antioxidante que actúa a nivel endoneuronal, reduciendo, bloqueando la vía del poliol y todos los productos de estrés oxidativo, de tal manera que reduce el daño a nivel endoneuronal y de esa manera reduce de manera indirecta los síntomas. Otro fármaco que podemos utilizar para el tratamiento patogénico de la neuropatía diabética es la benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada, viene en presentaciones de 150 miligramos y nos sirve también para el tratamiento de neuropatía diabética desde ese punto de vista. ¿Qué hago con la neuropatía autonómica? Todo lo anterior funciona para la neuropatía dolorosa, pero para la neuropatía autonómica realmente no tenemos muchas cosas. Básicamente son medidas de soporte. ¿Qué hacemos con la hipotensión ortostática? Evitar cambios posturales bruscos. Se le dice al paciente, bueno, si usted se va a levantar de su cama, recuerde usted que tiene que levantarse muy lento, primero ruede sobre su eje, se sienta primero en la cama, 5 minutos espera, si no pasa nada, despacito se levanta, siempre tenga cuidado para cambiar de posición, ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunos fármacos que se podrían utilizar y que podrían mejorar en cierta medida la hipotensión ortostática, como aquellos fármacos que retienen el sodio. La fluorohidrocortisona se podría utilizar en estos casos. Si el problema no es la hipotensión ortostática, no es la disfunción gastroesofágica, la gastritis diabética, por ejemplo, puedo utilizar prokinéticos como la metoclopramida, domperidona,
que pueden, sulpirida, que me pueden ayudar justamente para movilizar mejor mi intestino. Y si sucede lo contrario, problema de enteropatía diabética, hay una diarrea diabética, utilizar loperamida o antidiarreico está indicado. Para casos como la vejiga neurogénica, el entrenamiento vesical, maniobras de compresión abdominal, puedo utilizar el autocateterismo vesical cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de cuánto sea mi nivel de retención urinaria. Esto para evitar la acumulación de orina a nivel de la vejiga y que este no sea un caldo de cultivo para las infecciones. Y en el caso de la disfunción sexual, podemos utilizar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el de sildenafilo, el tadalafilo, el famoso Viagra, el famoso Cialis, que se pueden utilizar para el tratamiento sobre todo de la disfunción eréctil. Apoyo psicoterapéutico también es importante, y en casos mucho más severos las prótesis peneales. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. El día de mañana, en la actividad de las 11 de la mañana, me parece que le corresponde a mi sede hospitalaria el seminario de hipohipertiroidismo, me parece. No estoy seguro si lo voy a moderar yo o lo va a moderar el doctor Aleman, eso lo voy a conversar en un momento con él y le voy a comunicar a su delegada. Pero en todo caso estaría programado para mañana, en la mañana. Sí, sorry, no leía los mensajes, me pidieron compartir la pantalla completa. Pero no se preocupe porque finalmente el tratamiento o las diapositivas la van a tener ustedes, así que ahí se encuentra la información que necesitamos. ¿Alguna pregunta final? ¿Algo sobre neuropatía, sobre todo Renzo y Danitza, que de pronto no escucharon muy bien? ¿Podemos hacer puntualmente alguna cápita al respecto? Hola, ¿me No, escucha, doctor, chicos? Hola, hola. todo bien, doctor. Ah, perfecto. Todo está claro. Ah, perfecto. Eso, Dani, no tiene ninguna duda respecto a que ustedes han tenido dificultades, igual que asumo muchos de sus compañeros. Las disculpas del caso, chicos. Nuevamente hubo un desfase del tema de mi horario. Yo no sabía, no me acordaba que me tocaba, que hoy día era 23. Lo tenía agendado, pero estaba un poquito desfasado. Las disculpas del caso nuevamente. Muy bien. Ya que no hay ninguna duda al respecto, daría por terminada la clase el día de hoy y estaríamos, en el caso conmigo, después ya voy a conversar con la delegada sobre mi clase, que es la última de la rotación, que no la voy a poder dar el mismo viernes. De pronto la podemos dejar para el sábado temprano en la mañana, ya lo coordino con su compañera para poder después ver que lo podamos programar de la mejor manera. Muy bien, chicos, muchas gracias. Eso sería todo. Hasta la próxima oportunidad.